los cielos, por esta nación, para Jesucristo, para que Jesucristo señoree sobre esta nación. Pedimos perdón por todos los pecados que se han cometido aquí, Señor. Pedimos perdón por todo pecado de ira, por todo pecado de enojo. Pedimos perdón por todo pecado de inmoralidad sexual. Pedimos perdón, Señor, por todo pecado de brujería, de hechicería, de feminicidio, Señor. Pedimos perdón por todo pecado de falta de honra, por todo pecado de asesinato, de engaño, de corrupción, por el egoísmo, Señor. Pedimos perdón en esta noche y nos arrepentimos por cada habitante de esta nación y por nosotros mismos, Señor. Lávanos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Límpianos, Señor, en esta noche, Padre Santo. Te damos gracias por la bendición de poder recibir enseñanza en esta noche. Gracias por todo lo que tú nos vas a enseñar. Padre, queremos ser equipados, Señor, para orar de manera correcta, para orar de manera eficiente en esta nación, Señor, para ganar, Padre Santo, la batalla de la oscuridad. Mejor dicho, para ver la victoria, porque la victoria ya está asegurada, Señor. Para nosotros poder disfrutar de esa victoria, Señor. Te damos gracias, Señor. Te decimos, Señor, en esta noche, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar con revelación, Señor. Enséñanos a orar. Necesitamos orar, Señor. Padre, echamos a un lado todo conocimiento que nosotros pensamos que tenemos sobre la oración y te pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y nos podemos sentar. Antes de pasar el micrófono a nuestras conferencistas de esta noche, yo quiero leer un verso que el Señor puso en mi corazón esta mañana mientras yo oraba, para que leyera y compartiera con ustedes antes de comenzar la enseñanza. Y está en Juan 17 y es el verso 21, un verso que todos ustedes conocen. Juan 17, verso 21. Yo lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Voy a esperar un segundo para que usted lo busque y lo lea, vaya leyendo conmigo. Juan capítulo 17, verso 21. Y dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Lo primero es, ustedes saben que esto fue una oración que Jesús hizo justo antes de ir a la cruz. ¿Cuántos de ustedes piensan que la oración que Jesús hace al Padre, Él la contesta? Si hay alguien que ora y es escuchado y el Padre responde, o sea, todos nosotros estamos incluidos, pero Jesús sabía y sabe orar de acuerdo a la voluntad del Padre. La palabra dice que si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad del Padre, Él nos escucha. Entonces, la oración que Jesús está haciendo aquí, te pido que todos sean uno. O sea, esa es una oración que el Padre va a contestar. La iglesia llegará a ser una en algún momento. Y para eso es que estamos trabajando. Yo quería compartir este verso precisamente porque este es el contexto de esta enseñanza que hoy vamos a recibir. El Padre y el Hijo quieren lo mismo, y es que la iglesia que Jesús fundó, todos sus miembros sean una sola persona, que
que seamos uno y que estemos en Jesús y que también estemos en el Padre. Y Él dice que cuando eso ocurra, el mundo va a saber que Jesús fue enviado por el Padre. Y dice eso es porque el mundo todavía no sabe a plenitud que Jesús fue enviado. De hecho, hay gente en la iglesia que repite la palabra, que habla, y todavía no están convencidos de que el Padre envió a Jesús y no están convencidos del premio que Jesús les dio. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra es que Jesús, cuando eso ocurra, el mundo va a saber. Cada vez que la iglesia manifiesta la unidad, la gente alrededor sabe que Dios existe. El Padre es glorificado. Entonces, como decía, y ya con esto termino, este es el contexto de esta enseñanza que estamos dando. El contexto es que todo el que está aquí abra su mente y usted puede echar a un lado lo que usted cree que usted conoce sobre la oración. Yo no estoy diciendo que necesariamente ellas vienen con una varita mágica y nos van a dar el secreto de la oración, porque todo está en la palabra. Pero si hay algo que yo he aprendido personalmente es, cuando yo creo que yo sé, entonces se cierra la llave. Pero cuando yo vacío mi mente y vacío mi corazón y vengo con la expectativa de que Dios me enseñe algo nuevo, aunque yo tenga muchos años orando, entonces Dios hace el milagro. ¿Y cuál es el milagro que estamos esperando? Que el Señor nos enseñe a orar oraciones efectivas. Porque de nada hacemos si nosotros estamos orando y lo que nosotros estamos orando no está dando en el blanco. Amén. Y es importante que todo lo que estamos aquí aprendamos a orar de manera efectiva, de acuerdo a como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestra nación, el mundo entero depende de eso. En una guerra, si alguien va con una ametralladora y tiene balas y tiene ametralladora, pero no sabe usarla, es como si no la tuviera. Si alguien tiene un tanque de guerra y se va a enfrentar a un ejército, pero no sabe usar el tanque de guerra, es como si no lo tuviera. Lo mismo ocurre cuando una persona ora y no sabe cómo se ora de manera efectiva, es como si no estuviera orando. Amén. Entonces vamos a darle un aplauso al Señor y vamos a recibir al apóstol Alisa Hamilton, que va a tener la primera parte de esta noche. Hallelujah. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. I should say buenas noches by now. José. Should have at José. least learned that. We give God praise and glory and honor Le damos gloria y alabanza al Señor that we can be together again in this space. de que podemos estar juntos otra vez en We're este thanking espacio. God for the angel of the house of Pastor Randy and dam- Pastor Idelka. Clap your hands for them. Le damos las gracias al Señor por los pastores de esta casa, Randy e Idelka Guillén. Denle un aplauso por favor al Señor por ellos. I see a whole lot of people coming in there, so we give them 5 minutes to get inside. Thanking God for my mother in the faith who is here with us all the way from Nigeria. Quiero darle las gracias a mi madre en la fe que está aquí desde Nigeria en África. Gloria Madugba, can you clap your hands for her? Gloria Matuba, si pueden darle un aplauso al Señor por ella. And the Lord has taken us through the last couple of days. We had a grand time over the weekend at the Women's Conference. How many of you were at the Women's Conference? El Señor nos ha llevado una jornada en los últimos 2 días en la conferencia de mujeres. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí en la conferencia de of us were mujeres here? este fin de semana? Levante su mano. Okay, clap your hands for yourselves. Denle un aplauso al Señor por usted mismo. Can you ask the people that are just coming in not to go all the way to the back? Can they fill these seats that are all the way in the front? Por instead favor, of- los que están llegando ahora, si pueden llenar los asientos que Instead of están en el going all the medio. way Y si to usted the tiene un back of the asiento room. vacío al lado suyo, por favor, levante la mano para que ellos lo vean y ellos se puedan sentar. Y si pueden llenar los asientos que están vacíos en el medio, se lo vamos a agradecer. Levante su mano si hay un asiento vacío alrededor suyo para que la gente se pueda sentar. Glory to God.
Praise the name of Jesus. Alabe el nombre del Señor. We still have some spaces up here. Tenemos algunos espacios por aquí en la tercera fila y en la cuarta fila. Si quieren llenarlos. Ah, ok. Praise the Lord. Alabe el nombre del Señor. Tonight we have a great assignment, this workshop together. Hoy tenemos la gran asignación de hacer este taller juntos. And the thing about workshops is that it's supposed to give us a working knowledge of how to do things practically at the ending. El asunto de los talleres es que nos da un trabajo mediante la práctica para ayudarnos a saber mediante la práctica cómo hacer lo que el conocimiento respecto al conocimiento que se está enseñando. Yes? ¿Sí? Yes. So workshops are designed, broken down in such a way that those of you that are here will be able to have questions in your mind that you've had for a long time answered. Because I know that it's one thing to stand and just preach the word at you. Los talleres están diseñados para responder muchas de las preguntas que usted pueda tener sobre un tema en su mente. But we want to at least give you an opportunity as well to have your questions answered. También queremos dar la oportunidad esta noche de que ustedes puedan hacer preguntas para nosotros responderlas aquí delante de todos. And I hope we're able to accomplish that tonight Y in this session. esperamos que podamos lograr eso en esta sección esta noche. So tonight we're embarking on setting out this workshop. Esta noche estamos embarcados en enseñar este taller. I'm going to do an introduction for you on prayer. Voy a darles una introducción sobre el tema de la oración. I'm going to talk about prayer a bit for a while. Voy a hablar sobre la oración por un buen momento. How many of us know how to pray effectively? Let me see your hands. ¿Cuántos de ustedes saben orar efectivamente? Déjenme ver sus manos. Effectively, let me see your hands. Efectivamente. ¿Cuántos saben orar I'm going efectivamente? to be talking to you tonight and I want you to talk back to me. Yo voy a hablar con ustedes esta noche y yo espero que ustedes respondan y hablen Every hacia mí. Sunday we come to church and we preach at you. Todos los domingos los pastores predican a Tonight you have the ustedes. opportunity to respond as well. Y hoy ustedes tienen la oportunidad de responder también. So I want you to respond. This is a workshop. Así que queremos que ustedes respondan porque esto es un taller. How many of us, I see hands going up like this, like, Veo manos como que están We're a not sure media if que we're no effective. están seguros de si saben orar efectivamente. how many of us believe that we can pray effectively? ¿Cuántos de ustedes creen que pueden orar efectivamente? Levanten la mano. Okay, I see more hands this time around. Vi más manos en esta ocasión. That's a good sign. Eso es una buena señal. Now, in order for us to be effective in the place of prayer, Para nosotros ser efectivos en el lugar de oración, we must have understanding of how the Word of God works. tenemos que tener entendimiento de cómo funciona la palabra de Dios. So I want you to bow your head with me, Así que yo quiero pedirles que por favor inclinen su cabeza ahora and we're first going to pray. y vamos a orar una vez más.
Father, we give you praise. Padre, te damos honor, alabanza. And we give you thanks Te damos gracias for your very presence in this place. por tu presencia en este lugar. We thank you for this opportunity that you've given us Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado to come to the Dominican Republic de venir a la República Dominicana to prepare the bride of Christ para preparar la novia de Cristo in this end time, en estos tiempos finales. even as we get equipped for your coming. Y mientras nos preparamos para tu segunda venida. We pray tonight that your people will have ears to hear. Oro esta noche para que tu gente tenga oídos Their para oír. ears will be sensitive to the voice of the Holy Spirit. De que los oídos sean sensibles a la voz del Espíritu Santo. That you will bring understanding and clarity of mind. De que tú traigas entendimiento y claridad de mente. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. I pray that I will decrease, that you will increase. Hay oro para que yo pueda decrecer y tú puedas crecer en este lugar. And that the excellency of the power will be of you Y que la excelencia de tu poder and not of me. y no de mí, And that you will get the glory, y que tú recibas toda gloria, you will get the praise, que tú recibas toda alabanza and you will get the honor. y que tú recibas todo honor. Bring enlightenment through your word. Trae por favor luz a tu palabra And we pray that your people will be come into a new level of understanding. y oro para que tu gente venga a un nuevo nivel de In entendimiento. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Somebody clap your hands for this awesome God. Pastor, denle un aplauso al Señor. Pero denle un aplauso de verdad. Hallelujah. Aleluya. So I started off by saying we need to understand how the Word of God works. Comencé diciendo que para aprender a orar tenemos que entender cómo funciona la palabra de Dios In order to understand prayer para poder entender la oración and to pray effectively. y para poder orar de manera efectiva. Because prayer Porque la oración funciona por leyes espirituales. Now, there are many times that people believe that they can pray anything. Hay tiempos en que la gente That cree que comes to their puede mind. orar cualquier cosa que les llegue a la mente. But prayer operates by spiritual rules Pero la oración funciona mediante reglas espirituales that are taken directly out of God's word. que salen directamente de la boca de Dios, And de if la we palabra are de to Dios. be effective Y para entonces ser efectivo in the place of prayer, en el lugar de oración, we must be able to follow the guidelines. tenemos que estar capaces de seguir los reglamentos. Somebody say authority. Alguien por favor repita conmigo y diga autoridad. What's the word in Spanish? Autoridad. Autoridad. Alto. Auto. Autoridad. Uh-huh. Very interesting. Muy interesante. Authority. Autoridad. And I believe that everybody in the room understands authority Y creo que todo el mundo aquí en el salón entiende lo que at es some autoridad level. en algún tipo de nivel. Because in your nation and in every nation of the world, Porque en tu nación y en cada nación del mundo, you have authority figures. tú tienes figuras en autoridad. You have people that have authority. Tú tienes personas que tienen autoridad. And because their authority comes a lot of times because of their position, Y debido a que su autoridad muchas veces viene de acuerdo a la posición que tienen, because of where they stand, gives them a position of authority, porque el lugar donde ellos están les da un lugar de autoridad. that when they speak, Así que cuando ellos hablan, people have to follow their instructions. la gente tiene que seguir sus instrucciones. Yes? ¿Sí? And the power that has been vested in them, the authority that they have, Y la autoridad que ha sido investida en ellos comes because of their position. viene debido a la posición que tienen. Now, for instance, let's take a police officer. Por ejemplo, vamos a tomar a un oficial de policía. A police officer has a uniform and a badge. Un oficial de policía tiene un uniforme y tiene una placa. And the police officer will come out in the middle of the street Y
Y el oficial de policía llega In the middle en of medio de busy la calle, traffic. en medio de un tráfico muy ocupado, de And he muchos would carros, just put his hands out, y él simplemente extiende su mano hacia afuera and all that traffic y todo ese tráfico comes to a halt. tiene que pararse. A pedestrian Un peatón, who is not dressed in a police uniform, si no está vestido con el uniforme going de out into policía, open traffic va a un lugar donde hay mucho tráfico and making the same motion, y trata de hacer el mismo movimiento, might be run over. puede ser que lo choquen y se lo lleven. Because what did the people recognize? Porque ¿qué es lo que la gente They reconoce? recognize the badge, Ellos reconocen la placa, they recognize the uniform, reconocen el uniforme, gives a level of authority to this person. reconocen que ese uniforme y esa placa stand le da in un the nivel de streets autoridad a la gente para pararse en la calle And to give direction and y instruction. dar instrucciones y dirección. Directions and instruction that you must obey. Direcciones e instrucciones que tú tienes que seguir. And if you break that law, Y si tú rompes esas reglas, you break those rules, tú rompes esas reglas, there will be consequences. van a haber consecuencias. Understand that all truths are parallel. What? Understand that all truths are parallel. Ok, entiendan que toda verdad tiene paralelos. Just how you have that in the natural, Así como tú tienes eso en lo natural, the same is true in the spiritual. lo mismo es igual en la parte espiritual. To those of us that have given our life to Christ A todos nosotros que hemos dado nuestra vida a Cristo and we've become part of the church of Jesus Christ, y nos hemos convertido en parte de la iglesia de Jesucristo, understand that this is very much a kingdom. entiendan que esto se trata de un reino. This is very much an army. Esto es un ejército. And in the same way, they are officers of varying ranks. Y también entiendan que asimismo hay oficiales que tienen diferentes tipos de rangos. And there are people functioning at different levels of authority. Y hay personas que funcionan en diferentes niveles de autoridad. Just like how you have regular society. Así como ocurre en la sociedad normal. Does everybody follow so far? Está todo el mundo siguiendo hasta ahora. And that is why, Y esa es la razón. if we are to pray effectively, Si nosotros vamos a orar de manera efectiva, prayer requires training in the Word of God. la oración requiere entrenamiento en la palabra de Dios. Because it's when you know the Word of God Porque es solamente cuando tú conoces la palabra de Dios that you won't be praying shimmy shimmy prayers. que tú no vas a estar haciendo oraciones shim, 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 shim. You won't be pulling things out of the air. Tú no vas a estar simplemente poniendo sonidos en el aire. You won't be coming up with random things. Tú no vas a estar hablando palabras que no tienen ningún tipo de orden. You will understand prayer to be a legal transaction. Tú vas a entender que la oración es una transacción legal. So you have to have the legal right Así que tienes que tener la autoridad, los derechos legales in order to speak. para poder hablar. I'll give you a typical example. Les voy a dar un ejemplo típico. You have people that are not born again Tú tienes personas que no son nacidos de nuevos, that tell you that they pray que te dicen que ellos oran. and they pray and they see things happen in their life. Y ellos oran y dicen que hay cosas I'm que sure you ocurren en have su vida. family that tells you that. Estoy casi seguro que ustedes tienen familias y amigos que le dicen eso. But yet that is not true according to the Word of God. Pero eso no es cierto de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Because the Bible says that God does not hear the prayer of the sinner. Porque la palabra de Dios dice que Dios no escucha las oraciones de los pecadores. The only prayer that the sinner can pray that God is going to be listening to you, the only prayer that the sinner can pray that God will be listening to you, La única oración que un pecador va a hacer, que Dios va a escuchar is the prayer of repentance. es la oración de arrepentimiento. You have no negotiative power Tú no tienes poder de negociación in the realm of the Spirit en el mundo de espiritual, because only through Jesus Christ porque solamente a través de Jesucristo do you have access to anything tú tienes acceso real a cualquier cosa in the realm of the Spirit. en el mundo espiritual. You would recognize that when Jesus spoke to his disciples, Tú tienes que entender que cuando Jesús habló a sus discípulos, he says that whatever you ask the Father
dijo, cualquier cosa que pidas al Padre, you must ask it in the name of Jesus. tú tienes que hacerla en el nombre de Jesús. It's very, very important Es muy, muy importante that even in your prayer experience, no matter where you go, que en tu experiencia de oración, no importa donde quiera que tú vayas, that you pray in the name of Jesus. que tú ores en el nombre de Jesús. Now, around the world, there's a prayer that is being endorsed presently. Alrededor del mundo hay una oración que está siendo endorsada That's en el called a presente. politically correct prayer, Esa se le llama la oración que es políticamente correcta, where people pray donde la gente ora and they just address God y simplemente se dirigen a Dios generally de manera muy general, in an attempt not to be offensive en un intento de no ser ofensivos to people of other denominations. a personas que pertenecen quizás a otra denominación. Have you ever heard that type of prayer? ¿Alguna vez usted ha escuchado ese tipo de oración? For the Christian person, Para la persona cristiana, that prayer esa oración is not going to work. no va a funcionar. It's going to work for the people in politics Va a funcionar para la gente que están en la política, that want to be politically correct for their que quieren friends. que quieren estar políticamente correctos delante de sus amigos. But in terms of effectiveness with God, Pero en términos de efectividad con Dios, for you to get access for anything from heaven, para tú tener acceso a cualquier cosa del it's not cielo, going to work. no va a funcionar. Why is it not going to work? ¿Por qué no va a funcionar? Why is it not going to work? Can Por- somebody say? ¿Alguien puede decir por qué no va a funcionar? Porque no oran en el nombre de Jesús. Because they don't pray in the name of Jesus. Because they don't pray in the name of Jesus. Porque ellos no oran en el nombre de Jesús. Now that's a basic spiritual rule. Esa es una simple regla básica espiritual. That you must pray Que tú tienes que in orar, the name of Jesus. tienes que orar en el nombre de Jesús. Why do you pray in the name of Jesus? ¿Por qué tú tienes que orar en el nombre de Jesús? Because Jesus Porque Jesús was the sinless lamb, fue el cordero sin pecado, the price for our redemption. el precio para la redención. He is the one that has become the go-between between God and man. Él se ha convertido en el puente entre el hombre y Dios, The only mediator and the one that gives us access to everything that we need. el único mediador y el único que nos da acceso a cualquier cosa que necesitamos. Our salvation is not based on any good that we have done. Nuestra salvación no tiene nada que ver con nada que nosotros hayamos Meaning we hecho don't bueno. deserve anything good. Y tampoco es cierto que nosotros no merecemos nada bueno. The righteousness that we are clothed in is the righteousness of Christ. La vestimenta de justicia que tenemos es la justicia de Jesucristo, That gives us access to God. la cual nos da acceso a Dios. So one of the fundamental rules that we must remember in prayer Una de las reglas fundamentales que tenemos que recordar en la oración is we must remember that to pray in the name of Jesus. es que tenemos que orar siempre en el nombre de Jesús. We must have authority as well to pray. También para orar tenemos que tener autoridad. I was telling you about your unsaved loved ones También le hablé de aquellas personas, who amigos y are going familiares through the que no se han natural salvado, courses of life. que van ahora mismo caminando por el proceso natural de la vida. The Bible tells you there's a time and there's a season for everything under the sun. La palabra de Dios dice que hay una temporada y un tiempo para todo lo que ocurre debajo So del sol. even ordinary people that don't know God, Y aún personas ordinarias que no conocen a Dios, there will be a time that they will gain, hay un momento en el que ellos van a ganar, there'll be a time they'll lose. hay un momento en que también ellos van a perder, They will experience natural things ellos van a experimentar cosas naturales, just like everybody else. como todo el mundo. It does not mean that there is something supernatural that they have prayed for No significa que hay algo sobrenatural que ellos han orado, that God is giving to them. que Dios le está dando a ellos. Because the people that have the authority to pray and make requests, Porque las personas que tienen autoridad para poder hacer requerimientos y solicitudes a that Dios, is reserved
Eso es reservado for the person that is born again. para la persona que ha nacido de So nuevo. we know that prayer is this petition. Sabemos que la oración es una petición, It is making your requests es to hacer God. una solicitud a Dios, It is petitioning heaven to intervene in the earth. es pedirle al cielo que intervenga en las cosas de la tierra. And why do we have to petition the heaven ¿Y por qué tenemos que pedirle las cosas al cielo to intervene in the earth? para que intervenga en las cosas de la tierra? It is because God does not break his own rules. Y es porque Dios no rompe sus propias reglas. In the beginning, En el principio, God gave dominion Dios le dio dominio of the earth de la tierra to man. al hombre. So because dominion of the earth belongs to man, Debido a que el dominio de la tierra pertenece al hombre, in order for God to intervene in the earth, para Dios poder intervenir en la tierra, it must be a request tiene que ser un requerimiento, una that we petición as human beings make que los seres humanos hacen that heaven will intervene. para que el cielo pueda intervenir. Is everybody with me? ¿Todo el mundo me está entendiendo? Because everything functions by spiritual rules. Porque todo funciona bajo reglas espirituales. So prayer Así que la oración is a cable through which the power of God flows. Do we agree? es un cable a través del cual fluye el poder de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? That we can see supernatural things happen. De manera que podamos ver cosas sobrenaturales ocurriendo. And supernatural speaks about that which is beyond the natural. Y lo supernatural habla de aquello que va más allá de lo natural. When we come to a place where we are not able to do it by our intellect, by our strength, Cuando llegamos a un lugar donde no podemos hacer algo por nuestro intelecto y por by nuestra our fuerza own individual ability, y por nuestra propia habilidad individual, those are the things that we need to pray about. esas son las cosas por las que tenemos que orar. Now, there are some things that Christians pray about Hay cosas por las cuales los cristianos oran, that they're not supposed to pray about. de las cuales ellos no están supuestos a orar por esas cosas. And I didn't say that by mistake. Y no dije eso por error. For example, Por ejemplo, humility la gente no debe orar por humildad. is not something you can pray for. Eso no es algo por lo que tú oras. Yet people are praying all the time, asking God for humility. Y aún así hay personas que oran todo el tiempo para que Dios le dé But humildad. you have to humble yourself Tú under ti- the mighty hand of God. Tú tienes que humillarte a ti mismo bajo la poderosa mano de Dios. There are some things that we must do ourselves. Hay cosas que nosotros mismos tenemos que hacer. There are some things that are left to the power of choice. Hay cosas que son dejadas al poder de la elección. It doesn't need a supernatural occurrence to do it. No se necesita un poder sobrenatural para que ocurran. And therefore, you are responsible for those things. Y tú eres responsable por ese tipo de cosas. So, if we are to pray effectively, Y si nosotros vamos a orar de manera efectiva, we must learn to pray that which is God's word. tenemos que aprender a orar aquello que es la palabra de Dios. And then we'll have the level of effectiveness that we need. Y entonces es que vamos a tener el nivel de efectividad que necesitamos. How many of us know that prayerlessness is a sin? ¿Cuántos de ustedes saben que no orar es un pecado? Let me see your hands. Déjeme ver sus manos. ¿Cuántos lo saben If you eso? know that prayerlessness is a sin. Si usted sabe que no orar es un Okay, pecado. well, that's not the majority. Well, eso no es la mayoría de todos. Some people don't know that prayerlessness is a sin. Algunas personas no saben que no orar es un pecado. Sin falls into two categories. El pecado cae en dos categorías. Sins of commission Pecados de comisión and sins of omission, y pecados de omisión. meaning things that you leave out, Significa, el último, cosas que usted the deja things fuera. that you fail to do, Cosas que usted deja de hacer. that you're supposed to be doing as well Que tú estás supuesto a hacer también. as a believer. Como creyente. So it's not only the act of sin of doing something that breaches, No solamente el pecado es el acto de hacer algo que quebranta la ley de Dios, but it's also the leaving out of things that you're supposed to do as a Christian. pero también es pecado dejar de hacer las cosas que tú estás supuesto a hacer como cristiano. So praying Así que orar is one of the spiritual disciplines es una de las disciplinas espirituales that must be maintained by every believer. que tiene que ser mantenida por todo creyente. So if you are suffering from prayerlessness, Así que si tú estás sufriendo de una vida sin oración, prayerlessness is a sin. debo decirte que la falta de oración es un pecado. Is everybody with me? ¿Está todo el mundo aquí siguiéndome?
So when you are a prayerless Christian, you're a powerless Christian. Cuando tú eres una persona que no ora, tú eres un cristiano sin ningún tipo de poder. Because it is prayer Porque es la oración that makes us powerful. que nos hace poderosos. It is prayer that strengthens the believer. Es la oración que fortalece al creyente. It is prayer that engages heaven Es la oración lo que hace que te conectes al reino de los cielos to do supernatural things on the earth on our behalf. para hacer cosas supernaturales. There will be no revival in our families, No habrá ningún avivamiento en nuestras familias, in our churches, en nuestra iglesia, in our iglesias, cities, en nuestras ciudades or our nation o en nuestra nación without prayer. sin oración. How many of us are prepared to stir up our prayer life? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos y listos para activar su vida de oración? And before we go any further, Antes de seguir con cualquier otra cosa, in order to pray effectively, you must be obedient to God. para tú poder orar efectivamente, tú tienes que obedecer a Dios. So if you are praying Así que si tú estás orando and you are not obeying, y tú no estás obedeciendo, you need to stop praying debes dejar de orar and start y obeying. comenzar a obedecer. Because those words that are coming out of your mouth with all that petitioning, Porque todas esas palabras que salen de tu boca con todas esas it's peticiones not going to go anywhere. no van a ir a ninguna parte. You don't want to be wasting time. Tú no quieres perder tu tiempo. You have to obey God, be standing in a place of Tú obedience tienes que obedecer a Dios y in estar en un order lugar to de have obediencia access para poder tener acceso, to be effective in place of prayer. para ser efectivo en el lugar de oración. So prayer like keys Así que las oraciones son llaves, to various doors. llaves que abren varias puertas. How many of us know that this present world that we live in, ¿Cuántos de ustedes saben que este mundo en el que vivimos ahora, I know that we take this world of matter, no, material, okay, matter, yo sé que cogemos esta palabra de materia as the real. como si fuera algo real, todo lo material. But the real realm is the spirit realm. Pero lo que es verdaderamente real es el mundo espiritual. And this is the temporal realm, the temporary. Y este mundo físico es algo temporal. So the scriptures tell us Las escrituras nos dicen that there's a warfare. How many of us know there's a warfare que going hay on? una guerra. ¿Cuántos de ustedes saben que hay una guerra? We are here in this physical realm, Estamos aquí en este mundo espiritual, but there is the spirit realm. pero hay un mundo espiritual. For instance, there is spiritual activity going on in this room right now. Por ejemplo, Spiritual activity ahora mismo hay actividades espirituales Going ocurriendo on in this room. en este salón, right now ahora mismo, that you cannot see que ustedes no pueden ver with the visible eye. con sus ojos de la cara. But yet, Pero aún así, when we come into the sanctuary, for instance, cuando nosotros sentamos en nuestro santuario, we begin to pray, comenzamos a orar, we begin to worship. comenzamos a adorar. Why do we do those things? ¿Por qué hacemos esas cosas? Because it's important for us to take hold of the atmosphere. Porque es importante para nosotros cuando vamos a orar Take authority. tomar autoridad of the sobre la atmosphere. atmósfera donde estamos. Because the enemy is the prince of the power of the air. Porque el enemigo es el príncipe del poder de los aires. So in this space, Así que en este espacio you will have demonic traffic. tú vas a tener tráfico demoníaco. You will have angelic traffic. Tú vas a tener tráfico de ángeles. When we come into the space, we take authority Cuando llegamos a cualquier espacio, Through primero prayer. tomamos autoridad para orar. over anything that is in the atmosphere that is Sobre contrary. orar contra cualquier cosa de la To the word oscuridad of que se God. esté moviendo en los aires And we a través de la nullify in palabra de this Dios. space, Y no estamos, nullify, cancel any power y nosotros entonces cancelamos todo poder of any principality and any power
de cualquier principado o cualquier poder that may be in operation. que pueda estar en operación. In order for us to have an audience with God, Para nosotros poder tener una audiencia con Dios, God inhabits the praises of his people. Dios habita en medio de la alabanza de su gente. So we set the atmosphere by prayer and by praise. Nosotros preparamos la atmósfera mediante la oración y mediante la alabanza. We build a habitation Creamos un lugar donde Él pueda habitar, that the Spirit of God can brood here with us. para que un lugar donde el Espíritu Santo pueda gobernar junto con nosotros. We set the atmosphere. Preparamos la atmósfera, But how are we doing all of that? pero ¿cómo se hace eso? We're doing it through our prayer Lo hacemos mediante nuestra oración and through the praise y a través de la alabanza that we will release into the que atmosphere. nosotros comenzamos a desatar en la atmósfera. Why? Because there is a warfare going on. ¿Por qué? Porque hay una guerra que está ocurriendo The en word todo of God momento. tells us we don't wrestle against flesh and blood, La palabra de Dios nos dice que nosotros no peleamos contra but we carne o wrestle sangre, against principalities and powers, pero peleamos contra principados y poderes, the rulers of darkness of this world, los gobernantes de este mundo, and spiritual wickedness in high places. y también en lugares oscuros, en altos lugares. So we're not wrestling against physical people. Así que no estamos peleando contra personas físicas, But there's some powers that has been set up and some systems that have been set up pero hay sistemas y hay poderes que han sido establecidos that are against the church. que están en contra de la iglesia. But then he says the gates of hell shall not prevail Pero entonces Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán against the contra church. la iglesia. And who is the church? ¿Y quién es la iglesia? Who is the church? ¿Quién es la iglesia? Can I see the church? ¿Puedo ver la iglesia? All of you. Todos ustedes. So it means that the gates of hell is not supposed to prevail against you. Lo que eso significa es que las puertas del infierno Not only no están as a supuestos a collective. prevalecer en contra de ustedes. No solamente a nivel colectivo, Not only as a collective, no solamente a nivel colectivo, but also as an individual. pero también a nivel individual. The gates of hell is not supposed to be prevailing Las puertas del infierno no against están supuestas a estar prevaleciendo en because you're contra suya. supposed to be so equipped Porque usted está supuesto a estar tan equipado as a soldier, como soldado, knowing who you are in Christ sabiendo quién es usted en Cristo and being able to wage a good warfare. y siendo capaz de pelear una buena batalla. So the prayerless Christian becomes easy prey for the devil. Así que el cristiano que no ora se convierte en una presa fácil para Satanás. The Bible says the enemy walks about, roams about as a roaring lion. La palabra de Dios dice que el enemigo es como un león rugiente que anda buscando a quien comerse, Seeking whom he may devour. buscando a quien devorar. I pray it's not you. Oro para que esa no sea usted. You need to be too hot to be swallowed, too hot to be bitten. Usted tiene que estar demasiado caliente para ser tragado, demasiado caliente para ser masticado. But I cannot help but stress the importance of prayer. Pero no puedo dejar de hablar de la importancia de la oración. How many of us practice daily prayer? ¿Cuántos de ustedes realmente practican orar todo el In our tiempo, todos los lives? días en su vida? I'm sorry, all the hands are not going up. Oh, siento mucho ver que no todas las manos están arriba. It means that we have lots of work to do. Significa que tenemos mucho trabajo que hacer. Because everybody in the room Porque todo el mundo en este salón is supposed to be praying tiene que estar orando todos los días. every day. Todos los días. The scripture tells us that we should pray without ceasing. La palabra dice que debemos orar en tiempo y fuera de tiempo. In 1 Thessalonians chapter 5, En primera de Tesalonicense, capítulo 5, verse 17, verso 17, dice, orad sin cesar. verse 17. Oh, you read it. Okay. It's you very read it. short. Orad sin cesar. You read it in the Spanish, sorry. Yes. It says pray without ceasing. Orar sin parar.
And that may sound very impossible, Y eso puede sonarle a usted como algo imposible, but you can pray without ceasing. pero usted puede orar sin parar. Because when you go back to the root meaning of prayer, Cuando tú vas al significado, a la raíz de la oración, prayer is really a lifestyle. la oración es realmente un estilo de vida. And when your life comes in conformity to the word of God, Y cuando tu vida anda en conformidad con la meaning when you palabra are de Dios, living in obedience, o sea, cuando tú estás viviendo en obediencia, your life becomes a prayer to God in itself. tu vida se convierte en una oración en sí misma para Dios. The word of God tells you, if you will hearken diligently to observe and to do all that he has commanded you, La palabra de Dios dice que si tú buscas mirar y hacer todo lo que Él te manda hacer, blessed you will be in the city, tú vas a ser bendecido en la ciudad, blessed you will be in the field, serás bendecido en el blessed campo, will be the labor of your hands. bendecida va a ser el trabajo de tus Anything you manos, put your hands to will be blessed. todo lo que tú pongas tus manos será bendecido. So that in itself tells us that obedience brings a favor. Eso significa que ya en sí mismo, que la obediencia trae consigo un favor, That even goes beyond you making a request. que for va más things. allá de ni siquiera tú hacer un requerimiento a Dios. So I'm saying that to say, Estoy diciendo esto para decir in order for us to pray effectively, we Que- must come in that place of obedience. que para nosotros poder orar de manera efectiva tenemos que entrar en ese lugar de obediencia. How many of us are looking for God to do something tremendous in our life? ¿Cuántos de ustedes están buscando que Dios haga algo tremendo en sus vidas? See how many hands all over the room? ¿Ven cuántas manos se levantaron en el salón ahora? It's everybody. Es todo el mundo. We've come to a place where we know we need a supernatural move of God. Llegamos a un momento en que sabemos que necesitamos un movimiento sobrenatural del poder de Dios. But if I were to say how many people are prepared to obey God in everything, Pero si pregunto cuántas personas están listas para comenzar a obedecer a Dios en todo, I will not get all those hands I just got yo just now. probablemente no voy a recibir todas las mismas manos que recibí ahorita. That is what is required. Y eso es lo que es requerido. So prayer brings us to a place La oración nos lleva a un lugar where we're open to the Holy Spirit donde nos lleva al Espíritu Santo and we're ready for the gifts of the Holy Spirit to flow through us. y estamos listos para que los dones del Espíritu Santo fluyan a través de nosotros. That the Lord is able to use us effectively. Prayer brings us to the place La oración nos lleva al lugar where we're open to the Holy Spirit donde estamos abiertos al Espíritu Santo and makes us ready and available y nos alista y nos hace capaces to be used by God freely. para ser usados por Dios libremente. And many of you would have experienced that in the place of prayer. When you are prayed up, you are more effective in the place of ministry. Muchos de ustedes se han dado cuenta quizás que cuando oran de manera continua se dan cuenta que luego en el lugar de ministerio, cuando están ministrando, sirviendo, son más efectivos. Because prayer is like getting plugged in and a battery being charged. Porque la oración es como conectarse a una batería y la oración lo que hace es que recargue esa batería. So it sets you in a place of readiness that you're able to be used by God. Te pone en un lugar de capacidad, en un lugar donde tú estás disponible para ser usado libremente por Dios. When you don't charge your cell phone overnight, Cuando tú no cargas tu teléfono en la noche, you get up in the morning, te levantas en la mañana, what happens to the battery? ¿qué pasa con la batería? Because it was not plugged in. Porque no estaba conectado. Can you pick up the phone and make any calls? ¿Puede usted coger el teléfono y hacer alguna llamada? Can you text anybody? ¿Puede textear a alguien? So if that works in the natural, Si eso funciona así en lo natural, why do we believe that we can do all these things in ministry without being effective in the place of prayer? ¿por qué nosotros podemos llegar a sin siquiera creer que podemos ser efectivos en el ministerio si no recargamos nuestras vidas espirituales mediante la oración? How can we be effective as believers when we are not charged? ¿Cómo podemos ser efectivos como líderes si no estamos cargados? Now, as I said, this workshop, I pray that even before we leave here, Yo dije antes que yo oro para que este taller, antes de que yo me vaya esta noche, that you understand that we can teach what the Word of God says, que tú entiendas que nosotros podemos enseñar lo que la palabra de Dios dice,
But you have a responsibility to do what you are hearing Pero tú tienes la responsabilidad de hacer aquello que se te está in enseñando order for you to become powerful para que tú puedas convertirte en una persona in the place poderosa of prayer. en el lugar de oración. It's a hands-on activity. Esto se trata de una actividad donde usted tiene sus manos puestas en el arado. So prayer sharpens us. Do we agree? Así que las oraciones nos dan forma a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? In the realm of the spirit. En el mundo espiritual. And it makes your antenna so sharp that you're able to have right discernment Y hace, in the realm of the spirit. la oración hace que tu antena sea tan efectiva que te hace bien perceptivo en el mundo espiritual. So the human being, El ser humano, we have 5 senses. tenemos 5 sentidos. We can see, Podemos ver, we can hear, podemos escuchar, we can taste, podemos probar, we can speak, podemos hablar, we can touch. podemos tocar. And through those 5 senses Y a través de esos 5 sentidos is how we orient ourselves through our world. es como nosotros nos orientamos en nuestro mundo físico. But when you get connected to spiritual things, Pero cuando tú te conectas a cosas espirituales, there's a 6th sense called discernment. hay un sentido llamado discernimiento. The word tells us Jesus did not judge by the sight of his eyes or the hearing of his ears, La palabra de Dios dice que Jesús nunca juzgó por lo que él veía o por lo que él oía, but by the Spirit was he able to judge all things. pero él mediante el Espíritu Santo podía juzgar todas las cosas. So in order for us to go through this world effectively as believers, Así que nosotros, para poder caminar en este mundo como creyentes de manera efectiva, we must become sharp tenemos, spiritually. tenemos que ser agudos espiritualmente. That when we interact with people, Que cuando nosotros interactuemos con personas, we won't judge them by what we're seeing no lo juzguemos de acuerdo a and lo que all the vemos, flowery language that we're hearing, o no lo juzguemos por lo que estemos all the oyendo, nice things they say to us, o por las cosas buenas que estén diciendo de but by nosotros, discernment. sino por discernimiento. And how do you become spiritually sharp? ¿Y cómo tú te conviertes espiritualmente agudo? Tell the person next to you you need to Dile a la pray. persona que está a tu lado lo siguiente: tienes que orar. Tell somebody else you need to pray. Dígale a otra persona: tú tienes que orar. That you're able to pick up those signals Para que tú puedas tener la capacidad de recoger esas señales that the Holy Spirit will reveal to you. que el Espíritu Santo te va a revelar. Power El poder belongs to God. pertenece a Dios. And understand that power, Y entender que el poder, when you have spiritual power, cuando tú tienes poder espiritual, you must have power in 3 words. tienes que tener poder en three words, Authority in 3 words. en 3 palabras, autoridad en 3 Yes. palabras. He said in 3 words? Sí. Yes, in 3 words. ¿En 3 mundos? So you must have power in the heavens. Ok, en 3 mundos quise decir. Tienes que tener poder en el cielo. You must have power on the earth. Tienes que tener poder en la tierra. And your power must also speak in hell as well. Y in también hell tu as poder well. tiene que hablar en el infierno también. So when you have authority, Así que cuando tú tienes autoridad, your authority must speak in those 3 places. tu autoridad tiene que funcionar en esos 3 So lugares. as a believer in the Lord Jesus Christ, Como creyente en el Señor Jesucristo, power or authority has been given to the church, poder y autoridad han sido dadas a la iglesia, that when you speak, heaven hears you que cuando tú hables el cielo te escuche, because you have authority porque tienes la autoridad to make a request. para poder hacer esa solicitud. You have authority in the earth También tienes autoridad en la tierra, because you were born in the earth. porque tú naciste en la tierra. You have authority in hell Tienes autoridad en el infierno to speak to demons para hablarle a los demonios and to rebuke them y para reprenderlos, because of your authority in Christ. debido a la autoridad que And tú the tienes en salvation that you've Cristo been given. y por la salvación que te ha sido dada. Is everybody with me? ¿Está todo el mundo conmigo? So you must have authority in 3 words, which is the reason why Jesus Tú was tienes, born into the world. tú tienes que tener autoridad en 3 lugares y es por eso que Jesús tuvo que nacer en este mundo. Jesus had to be born into the world as a baby Jesús tuvo que nacer en el mundo como un bebé in order to have authority in the earth. para poder tener autoridad en la tierra. He had to go through an earthly birth
tuvo que pasar por un nacimiento because he terrestre. gave men dominion on the earth. Porque al hombre se le dio dominio en la tierra, fue al hombre. Then he had to grow up, Luego tuvo que crecer. conquer death by dying, Entonces conquistar la muerte muriendo. conquer the grave. Conquistar la tumba. So every enemy of man, Así que todo enemigo del he hombre, conquered it. él lo conquistó. All authority and power Toda autoridad y poder was then given to him, entonces fue dada a that él. then he can delegate power Entonces ahora él puede delegar el poder to the church. a la iglesia. Is everybody with me? ¿Está todo el mundo conmigo? Because everything functions by spiritual rules. Porque todo funciona por reglas espirituales. In order for change to be effected in the earth, Para que el cambio sea efectivo en la tierra, he had to put men in a position that they can win. tienen que poner al hombre en una posición donde él pueda ganar. And the only way we can win is in partnership with heaven. Y la única forma en que el hombre puede ganar es cuando está asociado al reino de los cielos. So he has given us all things that pertain to life and godliness. Él nos ha dado todo que pertenece a la vida y a la piedad. We are now the righteousness of God in Christ. Ahora nosotros somos la justicia de Dios debido a Cristo. We have now been positioned that we can do battle. Nosotros ahora estamos posicionados que ahora podemos llevar y ejercer batallas. And the prayer is a weapon. Y la oración es un arma. Because the weapons of our warfare, they are not carnal. Porque las armas de nuestra milicia no son It's not a carnales. battle that you can fight with guns. No es una batalla que tú vas a ganar con armas de fuego, con pistolas. But it's a battle that you can fight with prayer. Pero es una batalla que tú puedes ganar mediante la oración. There are different types of prayer, and I'm going to touch on them briefly. Hay diferentes tipos de oración y las voy a tocar muy brevemente todas. And then Mom is going to come and share on intercession with us. Y luego mamá va a venir a hablar sobre lo que es la oración de intercesión con nosotros. Breakthrough prayers. Oración Number one, breakthrough prayers. número 1, oración de rompimiento. And breakthrough prayers are needed when we find seemingly insurmountable problems. Anybody have some insurmountable problems here? La oración de rompimiento se necesita cuando enfrentamos un problema que parece que no tiene solución. ¿Alguien aquí tiene algún problema que parece que no tiene solución ahora mismo? Some things you've been praying about for a long time, and you're not Cosas que seeing tú has anything. estado orando por ellas por un largo tiempo. And you need breakthrough. Y tú necesitas un Prayers. rompimiento, una oración de rompimiento. And just as the word used, you have to break through. It means it requires force. Así como la palabra rompimiento, esa palabra implica que tú tienes que empujar, implica que tú tienes que hacer fuerza. You need supernatural intervention Necesitas una intervención supernatural in order to get over para poder sobrepasar the challenge. el reto. These types of prayers Este tipo de oración require you requiere de ti to press, presionar, to push, empujar, to be relentless, ser to indetenible, insist insistir to the breakthrough praise. para que puedas lograr el rompimiento. It brings you to the place of tears. Te lleva a un lugar de lágrimas. It brings you to the place of anguish. Te lleva a un lugar de angustia. Because you have to be relentless. Porque tú tienes que ser We're indetenible. talking about breakthrough prayers. Estamos hablando de oración de Anybody need to pray rompimiento. some breakthrough prayers in ¿Alguien here? tiene que orar algún tipo de oración de rompimiento en algún área de su vida? 1 Samuel chapter 1. Primera de Samuel, capítulo 1. We'll give an example of breakthrough prayers. Les voy a dar un ejemplo de una oración de rompimiento. Verse 8 to 10. Verso 8 al 10. Dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová
y lloró abundantemente. So we have the story of Hannah. Así que tenemos esa historia de Ana. And in her case, it is God himself that had closed her womb. Y en este caso fue Dios que cerró su matriz. No earthly person could help her. Nadie en la tierra podía ayudarla. Her husband couldn't help her. Ni el esposo no podía The ayudarla. high priest couldn't help her. Ni el sacerdote podía ayudarla. She needed some breakthrough prayers Ella necesitaba una oración de rompimiento that she had to do on her own que tenía que hacer por ella misma to turn that situation around. para voltear esa situación. She had to go to God herself Ella tenía que ir detrás de Dios él in order mismo to get her relief. para poder conseguir But su did she insist? milagro. ¿Usted cree que ella insistió? Did she receive the miracle? Recibió ella el milagro. Her situation was turned around. La situación fue volteada. And her example is an example of breakthrough. Y su prayers. ejemplo es un ejemplo de oración de rompimiento. And Hannah gave birth to Samuel, Y Ana dio a luz a Samuel, who became a judge in Israel el cual se convirtió en un juez en Israel and one of the greatest prophets ever. y uno de los principales profetas de todos los But it was tiempos. breakthrough prayers Pero fue la oración de rompimiento, that got her there. César, lo que la trajo ahí. There are many times people want things to happen in their life, Hay tiempo en que la gente quiere que cosas ocurran en su vida, but we're not prepared to put in the time to pray. pero no están dispuestas a poner el tiempo para orar. So many times we want the breakthrough, but we don't want to put in the time. Pues entonces todas las veces que queremos el rompimiento, pero no estamos dispuestos a poner el tiempo que And requiere. if I take a census in here, I'm sure that's true. Y si yo tomo un censo en este lugar, me daré We pray cuenta que those eso es shimmy, cierto. shimmy prayers. Nosotros no queremos oraciones. You get up in the morning. Usted se levanta en la mañana. Somebody gave me a joke about a guy who wrote a prayer over his bed. Alguien me dio un chiste sobre alguien que escribió una oración y la puso y la pegó encima de su cama. And every day he'd tell God the same thing that's up there. Y cada día le decía a Dios la cosa que está ahí arriba. Just read it. Solamente léela, Dios. And many believers function like that. Muchos creyentes funcionan de esa manera. But that's not going to get you your breakthrough. Pero eso no te va a traer ningún rompimiento. If we examine the story of Hannah, Si nosotros examinamos la historia de Ana, she was committed ella estaba comprometida to the place of prayer. en el lugar de la oración. The Bible tells us that La Biblia nos dice que she gave God no rest. ella no le dio descanso a Dios. She insisted this is what she wanted. Ella insistió en lo que ella That her quería reproach be rolled away. para que su mundo fuera volteado, That her womb be opened. para que su matriz fuera abierta. And God did Y Dios lo hizo. that miracle on her behalf Y Dios hizo ese milagro por ella, because she insisted. porque ella insistió. That's breakthrough prayers. Esa es la oración de rompimiento. In the book of Judges, Judges 16, En el libro de Jueces, Jueces capítulo 16, verse 23 and 24, versos 23 y 24, dice lo siguiente. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. can you read verse 28 as well? I was reading 23. 23, 24, and 28. Ok. Y el 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. To those of us who know the story of Samson, Para aquellos de ustedes que conocen la historia de Sansón, Samson prayed a breakthrough prayer, Sansón hizo una oración de rompimiento, a prayer that brought him to his end as well, but he petitioned God una oración que lo llevó al final de su vida, pero él le to give pidió a him the Dios strength one more time que le diera fuerza una vez más in that place that En he can destroy the Philistines. en ese lugar para que él pudiera destruir a los filisteos. And the account in the word says that on that one day,
Y la palabra sigue diciendo que en ese día Samson was able to kill more Philistines than in his entire lifetime. que Sansón mató más filisteos que lo que que lo que mató en toda su vida ese día. Because of breakthrough prayer. Eso se debió a una oración de I pray that when rompimiento. we leave this place, you all will be praying some breakthrough prayers. Yo espero que cuando usted salga de este salón, usted That you all comience a will be orar pressing in the place of oraciones de prayer. rompimiento, que usted comience you all a will be presionar, insisting in the que place usted of prayer. comience a insistir en That el you lugar all de will be oración, relentless que in the usted place of comience a ser prayer indetenible en el lugar de until you oración get your breakthrough. hasta que usted reciba su milagro o su rompimiento. Secondly, there's prophetic prayer. Segundo, hay oraciones proféticas. And this is a prayer that is not addressed to God. Y esta es una oración que no se le hace a Dios. And you may say, what kind of prayer is not addressed to God? Y usted dirá, ¿qué tipo de oración no se le hace a Dios? But it commands instructions. It's instructions addressed to creation and circumstances. Pero lo que hace es que da instrucciones. It's commands and Son- instructions Son mandatos e instrucciones addressing creation que se dirigen a la creación and circumstances. y a las circunstancias, Demanding certain defined responses demandando algunas respuestas específicas from them in conformity to the word of God de ellos en conformidad con la palabra de Dios or current divine instructions. o algunas instrucciones actuales divinas. So when do we use prophetic prayer? Cuando nosotros usamos oraciones proféticas, The word of God tells you to speak to your mountain. la palabra de Dios dice, háblale a tu Did it tell montaña. you to speak to God? ¿Te dice ahí que le hable a Dios Or did it tell you to speak to the o mountain? te dice que le hable a la montaña? And your mountain in that case represents your circumstances. Y la montaña en ese caso representa tus circunstancias. It means you are addressing the circumstance directly. Significa que tú le hablas directamente a tu circunstancia. If we go back to the time of Moses Si volvemos al tiempo de Moisés, crossing the children of Israel, ¿ah? crossing the children of Israel when they were at the Red Sea. Cruzando cuando ellos estaban en el Mar Rojo, And he tried to petition God to do something. y él trata de pedirle a Dios que haga algo, And God said to him, what is in your hand? y él trató de pedirle a Dios algo, y Dios le dijo, ¿qué es eso que tú tienes en tu mano? And he had to speak. Y él tuvo que hablar. It is his speaking that parted the Red Sea. Fue su hablar lo que abrió el Mar Rojo. There are times that you have to speak Hay tiempos en que tú tienes que hablar directly to your circumstance, directamente a tus circunstancias, directly to nature, directamente a la naturaleza, directly to demons. directamente a los demonios. You have to address the situation. Muchas veces tú tienes tú So you're mismo not que asking God to dirigirte do a las anything. circunstancias. No le estás pidiendo a Dios que haga algo. By the power vested in you that Jesus has given, Por el poder investido en ti dado por Jesucristo, you are speaking to the circumstance. tú le hablas a la You are circunstancia. speaking to Tú creation. le hablas a la creación. Why? Because you ¿Por have qué? authority. Porque tú tienes autoridad. And where do you have that authority? You have authority in three worlds. ¿Y dónde tú tienes esa autoridad? Tú You tienes have autoridad en authority in tres heaven. mundos. Tienes autoridad en el I have cielo. authority in the earth. Tienes autoridad en la I tierra. have authority in Y hell. yo tengo autoridad en el infierno. And when I speak, Y cuando yo hablo, things must happen. las cosas tienen que pasar. And that is called prophetic prayer. Y a eso le llamamos oraciones proféticas. So prophetic prayer is authoritative declaration La oración profética son declaraciones con autoridad, based on an understanding of who you are. basado en un entendimiento de quién tú eres. Do you know who you are? ¿Sabes tú quién tú eres? You are an ambassador Tú eres un embajador, una embajadora of the kingdom of God. del reino de los cielos. When you speak in the earth, Cuando tú hablas en la tierra, things must happen. las cosas tienen que pasar. Because God has given you authority to Porque do so. Dios te ha dado autoridad para hacer eso. So it is prayed by sons who knows their rights in God. Son oradas por hijos que saben
dónde están respecto a su Dios. Do you know your spiritual rights? ¿Sabes cuáles son tus derechos espirituales? Now, many times we believe that deliverance is automatic Muchas veces llegamos a creer que la liberación es automática because we have come to the Lord Jesus Christ. por el simple hecho de que hemos venido a Jesucristo. But I shared with you in the beginning of my talk, Pero compartí con ustedes al comienzo de mi enseñanza. you have to think of the natural world in which you live. Tú tienes que pensar en el mundo natural en el que tú vives. I don't know if you have squatters in the Dominican Republic. No. Squatters, people who didn't buy property, but they go and they Oh, occupy sí, that we property. have a lot. No sé si ustedes tienen personas que son, ¿cómo le llaman? Que ocupan tierras que no le pertenecen. Invasores. Yes, a lot. So, think of that principle in the natural. Piensa en ese principio en lo natural. They don't own the land, Ellos no les pertenece la tierra, but yet they erect a building on the property. pero aún así construyen una propiedad en el terreno. Some of them don't only erect a wooden house. ¿Ah? Some of them don't only erect a wooden house. Oh, muchos de ellos no solamente construyen una casa de madera, Some of them go so far to erect a concrete structure. muchos de ellos incluso construyen casas de concreto. Some of them build magnificent edifices. Muchos de ellos construyen incluso edificios. You would believe they actually own it. Tú vas a creer incluso por la construcción que hacen que ellos son los dueños de la tierra. Understand, not because you are a child of God, No entiende que no por el hecho de que tú seas un hijo o una hija de Dios, purchased by the blood of Jesus. comprado por la sangre de Jesús, It does not mean that the devil will not encroach on things that does not belong to him in your no life. significa que el demonio no se va a meter en cosas que te pertenecen a ti, aunque él no haya sido llamado. No creas eso. And therefore you must know your spiritual rights. Por lo tanto, tú tienes que conocer tus derechos espirituales. You must know your entitlement as a believer. Tú tienes que saber cuál es tu título y tu posición como And as a creyente. son of God, you must rise up in the place of prayer. Y como hijo o hija de Dios, tú tienes que And levantarte there's en a el lugar de time that you oración. make prophetic declarations. Porque hay tiempo donde tienes que hacer declaraciones You have to proféticas. speak to your circumstance. Tienes que hablarle a tus circunstancias. Speak to creation. Tienes que hablarle a la creación. That you have to shake loose those things that rightfully belong to you. De que tú tienes que recuperar aquellas cosas que te It's not pertenecen going a to ti be por derecho. automatic. No van a ocurrir de manera automática. The kingdom of God suffereth violence. El reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. But the violence have to take by force. Pero la violencia tiene que ser tomada por la fuerza. You have to force it out. Tú tienes que And how forzarlas. do you do that? ¿Y cómo tú haces eso? It's not a physical fight, it's a spiritual No se fight. trata de una lucha física, es una lucha espiritual. And you're doing that in the place of prayer. Y tú haces eso cuando estás So orando. prophetic prayer Así que la oración profética is an authoritative prayer. es una oración con autoridad, Authoritative declaration una declaración de autoridad to retrieve that which rightfully belongs to you. para recoger aquello que te According pertenece to the por word of derecho God. de acuerdo a la palabra de Dios. Or what rightfully belongs to your nation. Lo que pertenece de manera legal Or a tu what rightfully nación, belongs to your congregation. de lo que le pertenece a tu congregación. You have to be able to make the prophetic declaration Tú tienes que estar capaz de hacer esa declaración to set profética things in order the way that they are supposed to be. para poner las cosas en el orden que están supuestas a estar. Are we together? ¿Estamos juntos? Joshua 11, Josué 11, verse 12 and 13. verso 12 y 13. Dice así: Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre las colinas no las quemó Israel. Únicamente a Azor quemó Josué. So we see the story of Joshua Así que vemos la historia de Josué being in a battle. estando en una batalla. And what did he do? He qué spoke hizo to él? creation. Él le habló a la creación. And he commanded the sun Oh, this is not the one then. to stand still. What was the scripture? Joshua what? Joshua 11, I'm in Joshua 11. Verse what? 12 and 13. I have 12 and 13. And he says that he took all the cities of those kings
Joshua 10. Joshua 10, 13. 13 and 13, 12 Joshua, and 13. Joshua 10, 13. And 13. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. 13. So we see the story of Joshua Vemos esa historia de Josué telling the sun, diciéndole al sol. did he speak to God? ¿Le habló él a Dios? What did he speak to? ¿A quién le habló? To He the sun. spoke to creation Él le habló a la creación to stand still. Why? y le dijo: párate. ¿Por qué? Because he has authority in the earth. Porque él tenía autoridad en la tierra. And because he has authority in the Y earth, porque tenía autoridad en la he tierra, can speak to creation él podía hablarle a la creación and cause creation to obey. y causar que la creación le You know, many obedeciera. times we don't venture out to do these things. ¿Sabes una cosa? No siempre nosotros We hacemos don't estas believe that cosas we can. porque no creemos que podemos hacerlas. But yet we have witness in the word of God Pero tenemos testigos aquí en la palabra de Dios, of men that spoke to creation. de hombres que le hablaron a la creación, And we see that creation stood still y vimos que la creación se detuvo because of prayer. debido a la oración. Let's go to Psalm 24. Ahora vamos al Salmo 24. Read from verse 1. Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en él habitan. Go ahead. Porque él fundó sobre los mares, la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Verse Up to 7. go up to 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Somebody clap your hands unto the Lord. Alguien que le dé un aplauso al Señor. We see in this Psalm of David, David had a desire Vemos que en este salmo David tenía un deseo for God to exercise dominion, for his God to exercise dominion y era de que su Dios tomara dominio in that city called Jerusalem. en esa ciudad llamada Jerusalén. And what did he command? He commanded the gates of Jerusalem Y él mandó un mandato de que las puertas de Jerusalén be lifted up. sean levantadas, abiertas. Be lifted up that Se- the King of glory Sean levantadas para que el Rey de Gloria will come in. pudiera entrar. And who is that King of ¿Y glory? quién es ese Rey de Gloria? The Lord of hosts. He Jehová de los is ejércitos. the King of Él glory. es el Rey de Gloria. And of course, he's not addressing the natural gates. Y por supuesto, él no le estaba hablando a las puertas naturales. He is expressing the spiritual gates to be opened up to the King of glory. Él estaba hablando de las puertas espirituales para que dejaran entrar That the al Rey de worship Gloria. of God again will take its rightful place. Para que la adoración tomara su lugar correcto. Is everybody with me? ¿Está todo el mundo conmigo?
So there are prayers called prophetic prayers Así que hay oraciones que se llaman oraciones proféticas. that you have to address the current situation, Tú tienes que hablarle a la situación que está ocurriendo en el and you momento. have to set the order. Y tú tienes que establecer el orden. You're not asking God to do something Tú no le estás diciendo a Dios que haga algo. because of the authority that you have. Por la autoridad que tú tienes. You are speaking to the circumstance. Tú le hablas a las You are circunstancias. speaking to Tú creation le hablas a la creación. that the order of God will take on its place. Que el orden de Dios tome ese lugar. So we spoke about breakthrough prayers. Así que hablamos sobre oraciones de rompimiento. We spoke about prophetic prayers. Hablamos de oraciones proféticas. And I'm going to look at one more apostolic prayer. Y voy a hablar de una más. Una oración apostólica. We know that the apostles prayed earth-shaking prayers. Sabemos que los apóstoles oraron y cuando ellos oraron la tierra tembló. The word of God tells us that the fervent prayer La palabra de Dios dice que la oración ferviente of the righteous man del hombre justo avails a little. puede poco, puede un poquito, It avails much. puede mucho. So therefore, Así que por lo since the tanto, fervent prayer of the righteous man avails much, así que si shouldn't we engage prayer? o sea, si la oración ferviente del hombre justo puede mucho, ¿no deberíamos nosotros hacer oración ferviente That we can be even more effective as a people and as a para que church? fuéramos más efectivos como personas y como iglesia? And the ineffectiveness that we see a lot of times in the church Y la inefectividad que vemos muchas veces en la iglesia is because we are not praying these earth-shaking prayers. es porque no estamos haciendo estas oraciones que hacen temblar la tierra, Like the early church. como lo hizo la iglesia primitiva. So can you go to the book of Acts? Así que vamos al libro de los Hechos, Chapter 4. capítulo 4. Verse 31. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. When they had prayed. Cuando ellos habían orado, When they had prayed. cuando ellos hubieron orado, When they had prayed. cuando ellos hubieron orado. What happened when they prayed? ¿Qué pasó cuando ellos oraron? The place was El lugar shaken. que tembló It is because of their prayer. y fue debido a sus oraciones It's because of their strong apostolic prayer y se debió a sus oraciones fuertes como apóstoles that caused that shaking and que caused that causó quaking. ese temblor que causó. And if we would come back and return to that place of prayer, Y si nosotros regresamos a ese lugar de oración as a church, do you believe that we can be even more effective in this time? como iglesia, ¿no creen ustedes que podríamos ser más efectivos ahora mismo en este tiempo corriente? Now Jesus said, greater work that he has done, we Jesús are dijo supposed que to do. cosas más grandes que las que yo he hecho ustedes podrán hacer. Do we believe that we can pray apostolic prayer in this time? ¿Creen ustedes que podemos hacer ese tipo de oraciones apostólicas en este tiempo? Earth-shaking prayers. Oraciones que hagan temblar la tierra. Groundbreaking prayers. Oraciones que hagan mover la tierra. Now you won't be able to walk in it if you don't believe it. Oh, tú no vas a poder hacerlas si tú no crees. There are some things that I touched on tonight, and I want to remind us of those things Hay algunas cosas, algunos puntos que yo toqué esta noche y quiero recordárselos rápidamente. concerning spiritual authority. Referente a la autoridad espiritual. You have to function by the rules Tú tienes que funcionar de acuerdo a las reglas in order to be effective. para poder ser efectivo. There are soldiers
Hay of varying soldados. ranks and authority. Hay soldados que tienen diferentes tipos de rangos dentro del ejército. But understand that authority has been given to you. Pero tienes que entender que la autoridad te ha sido dada. You must know your rights as a believer. Tú tienes que conocer tus derechos como creyente. And not because you are saved by grace, Y no porque tú hayas sido salvado por gracia, it means that your deliverance is automatic. significa que tu liberación es automática. It means that you have to pray your way through, Significa que tú tienes que avanzar a través de tu oración, knowing your spiritual rights, conociendo tus derechos espirituales, in order to lay hold on particular things in your life. para tú poder tener control sobre ciertos It's aspectos not de that tu vida. Jesus hasn't already given it to you. No significa que Jesús no te la ha dado. In the realm of the spirit, En el mundo espiritual, you've already been positioned tú has sido ya far posicionado above principalities por encima de and principados far above powers. y sobre poderes. But then you have to walk it out in the natural. Pero tienes que caminar That eso which aquí en la Jesus tierra. has already done for you in the spiritual. Eso que Jesús ya ha hecho en el mundo Are espiritual we para all ti. together? ¿Estamos todos juntos? So it means that you, the believer, must learn to pray the word of God. Significa que tú como creyente tienes que aprender a orar la palabra de Dios. We looked at 3 types of prayers. Vimos 3 tipos de Of oración. course, our time is very limited. I've already gone way over my time. Ya como el tiempo es muy limitado y yo me pasé de mi tiempo. We looked at prophetic prayer, Vimos oraciones proféticas, breakthrough prayer, oraciones de rompimiento apostolic y prayer, vimos oraciones apostólicas. and we also have to look at intercession. Y también tenemos que ver a la oración de And we intercesión. know there is personal prayer where you pray for yourself. Y sabemos que hay oraciones personales donde tú oras por ti mismo. But when we're talking about intercession, you're praying for another. Pero cuando tú hablas de oración de intercesión, tú oras por alguien You're más, por standing otra in the persona. gap as a go-between. Tú te pones en la brecha como alguien que está en medio de lo que tiene que ocurrir, lo que no ha ocurrido. Do we all agree that prayer is important? ¿Todos estamos de acuerdo con que la oración es importante? Why is prayer important? ¿Por qué la oración es importante? Prayer opens the heavens over us, Porque la oración abre los cielos sobre nosotros that we can receive revelation from God. para que podamos recibir revelación de parte de Dios. Prayer La oración brings the petition from the realm of the spirit trae la petición del mundo espiritual to be manifested in the natural. para que se manifieste en lo natural. Prayer sustains all things. La oración sostiene todas las cosas. It begins all things, it sustains all things, and Com- it ends all things. Comienza todas las cosas, sostiene todas las So cosas without y prayer, termina todas las nothing is cosas. going to happen. Sin oración nada va a ocurrir. Tell the person next to you, you have to open your mouth and pray. Dile a la persona que está a tu lado, tienes que abrir tu boca y orar.